¿Es posible que la única virtud de una película sea el haber plagiado su trama? ¿Tan malo es lo nuevo que aporta que lo único que hace bien es copiar descaradamente la historia de una película anterior? Pues sí, es posible. Esa película se llama Episodio 7, El despertar de la fuerza, o como a mí me gusta llamarla, El despertar por la fuerza. Puede parecer una tontería, pero ¿cuánto cambia el significado de una frase simplemente por variar una preposición? El despertar de la fuerza no solo es un plagio descarado de Una nueva esperanza, sino que también nos lleva a cuestionar si estamos viendo una creación genuina de Star Wars o simplemente un fanfilm de alguien ajeno a la esencia de la saga. Esta película, la primera incursión de Disney en la saga, sentó las bases y resume perfectamente la estrategia de la compañía desde que compró los derechos de Star Wars: copiar lo que funcionó hace 40 años y llenar los vacíos con cualquier cosa, sin respetar lo que ya estaba establecido. Así que acompáñame en este vídeo para analizar juntos la película que nació muerta por culpa de su falta de originalidad. Pero antes, un pequeño sponsor. Seguramente no lo sepas, pero los que creamos contenido en YouTube no podemos vivir de los ingresos por anuncios a no ser que tengamos millones de visualizaciones. Así que por eso es tan importante asociarnos con marcas que tienen la amabilidad de darnos incentivos para que podamos seguir subiendo vídeos a la plataforma. En mi caso, Instant Gaming ha confiado en mí para hablaros de su página, y la verdad es que estoy muy contento con ellos. He comprado muchas veces en su plataforma y nunca he tenido problemas. Y además continuamente tienen ofertas y descuentos de muchísimos videojuegos. ¿Juegas en PC, en Xbox o en PlayStation? No te preocupes, porque en Instant Gaming tienes tus juegos favoritos para tu plataforma favorita y a muy buenos precios. Así que si quieres apoyarme y además llevarte varios juegos en oferta, te dejo un link en la descripción para que vayas y eches un vistazo. Muchísimas gracias por tu paciencia viendo este anuncio, y gracias a Instant Gaming por patrocinar este vídeo. Dime, ¿recuerdas cómo acabó el retorno del Jedi? Los héroes, después de muchos sacrificios, logran salir victoriosos. La galaxia celebra el fin del Imperio y todo está donde tiene que estar. Bueno, pues ya puedes olvidarte de eso. Con esta película volvemos a cómo estábamos al principio, o peor, y no hay contexto alguno que te explique qué pasó o cómo se llegó a esa situación. Y no, el argumento de que en la trilogía original tampoco se explicó cómo se formó el Imperio no es válido, y por una simple razón: para aquella película el contexto no era necesario, porque era todo nuevo. En esta, en cambio, sí, porque ya tenemos conocimiento de lo que pasó antes y parece que no se está siguiendo la misma historia. Y es que uno de los mayores fallos de esta película, y por extensión de toda la trilogía, es mostrar en pantalla los acontecimientos más aburridos de lo que sucedió después de la batalla de Endor. ¿Cómo surgió la Primera Orden? Ni idea. ¿Qué pasó con la academia de Luke? Te lo tienes que imaginar. ¿Cómo conoció Kylo Ren a Snoke? Pues simplemente sucedió, no le des más vueltas. Es que ya ni siquiera es cuestión de gustos, es que te lo tienen que explicar sí o sí. No pueden decirte: oye, me parece genial lo que pasó al final del episodio 6, pero voy a empezar contando justo lo contrario. Y si quieres saber qué pasó en medio de las dos trilogías, ahí tienes 2 novelas, un cómic y 4 bebidas de soja coleccionables con cromos que te cuentan un poco lo que quieres saber. Una película debe explicarse por sí misma, y aún a día de hoy, 7 años más tarde, siguen intentando explicar de dónde salió Snoke y cómo se formó la Primera Orden. Y lo de Palpatine mejor ni lo mencionemos, que los de Disney tienen a Filoni intentando arreglar su metedura de pata. Pero sí, esta película se siente muy desconectada de la trilogía original precisamente por eso, porque hay un salto demasiado grande entre una y otra, y no explican absolutamente nada. Te ponen a algunos de los personajes de antes, pero más viejos, más cansados y más derrotados, y no sabes qué diantres sucedió para que estén así ahora. Luke no está, Luke se fue, Luke se escapa de mi vida y nadie me dice por qué. Aunque también te digo, para cómo lo justificaron después, casi preferiría no haberlo sabido. Este problema de tener cero contexto de lo que está pasando es grave, pero la verdad es que empequeñece al lado de uno aún más gordo: la falta de originalidad de esta película. Sí, hay que hablar del elefante en la habitación. Vamos a ver, a día de hoy me sigo asombrando de que la gente haya aceptado tan fácilmente que Abrams les coló una copia del episodio 4, y tan tranquilos. Es que, si lo pensamos fríamente, pagamos una entrada de cine para ver exactamente la misma historia que cuenta Una Nueva Esperanza, pero con personajes menos carismáticos y unos diálogos sacados de una guardería de Albacete. Bueno, pero a Disney se le perdona, como siempre, porque hay lucecitas de colores y los efectos especiales están muy bien hechos. Solo faltaría, con 300 millones de presupuesto, se les debió ir todo ahí, porque desde luego me niego a creer que le pagaron a alguien para escribir el guión de semejante descaro. ¿Recordáis lo que dije en la reseña del episodio 4? Tranquilos que os refresco la memoria. Empezando por la trama, es sencilla y fácil de seguir. Un habitante de un planeta desértico recibe la inesperada visita de un droide, que lleva en su interior información vital. Esos datos pueden salvar miles de vidas, ya que entregados a un grupo rebelde, podrían ser la clave para acabar con la tiranía del régimen dictatorial que oprime la galaxia.
galaxia. Así que el protagonista, acompañado de su mentor, trata de entregar dicha información, pero ambos acaban dentro de una superarma capaz de destruir planetas. Allí, el mentor muere a manos del villano, un hombre vestido de negro que usa un sable de luz rojo y cubre su cara con una máscara. Pero el protagonista y los amigos que ha hecho por el camino consiguen escapar. A continuación, los rebeldes atacan la superarma con sus naves y tras un intenso combate logran destruirla. La galaxia se ha librado de esa amenaza, pero el régimen opresor sigue presente y quiere vengarse del ataque que ha sufrido. A simple vista es un argumento sencillo, original y que funciona. Bueno, pues recordad este resumen porque dentro de unos cuantos vídeos lo vamos a necesitar. Bueno, pues ya tenéis explicada la trama del episodio 7. La primera película de Star Wars hecha por Disney, la que iba a marcar un nuevo camino e impulsar la franquicia, tiene exactamente la misma trama que la primera película de la saga. Y luego tienen el descaro de decir que era un homenaje. Tócate las narices. Sí, un homenaje a la creatividad, que se fue de viaje. Vamos, si es que lo repiten absolutamente todo. La presentación del protagonista, el planeta donde vive, la trama del droide, la información que lleva, la cantina con alienígenas raros, la superarma, los planetas destruidos por un disparo láser gigante, el mentor que muere mientras desactiva algo de la superarma, el aspecto del villano, el ataque con cazas, etc. La misma trama, e incluso con los mismos personajes dando vueltas por ahí. Cuanto más lo piensas, menos sentido le encuentras. Repito, me asombra que la gente no haya protestado lo suficiente por esto. Te han colado la misma película pero peor hecha, con una historia que ya conoces pero con unos personajes igual de carismáticos que una pared de ladrillos. Y bueno, es que hay que abrir el melón de los personajes. Tienes a Luke, el referente de toda una generación, desaparecido o de Erasmus por ahí, y aparece en la última escena y ya está. Efectivamente, el papel más sencillo dentro de la carrera de Mark Hamill. Me pregunto cuánto cobró por eso. ¿Cómo? ¿Entre 1 y 3 millones de dólares? Vale, a ver si con ese dinero se podría haber contratado al menos a 10 guionistas competentes. También aparecen Leia y Han, la princesa y el contrabandista a los que todos admiramos por su valentía y su sarcasmo en la trilogía original. Ambos siguen como siempre, solo que más viejos y con una separación de por medio porque su hijo Kylo se ha pasado al lado oscuro. Lo único interesante de la película, en mi opinión, pero aparecen juntos en pantalla menos de 5 minutos. De hecho, si me tengo que quedar con un momento en específico, me quedo con ese abrazo de Chewie a Leia en Takodana, un abrazo que, por lo que sea, se les olvidó repetir cuando Han Solo muere, pero ya llegaremos a eso, tranquilos. Y por el otro lado tenemos a los nuevos personajes. El único que más o menos se salva es Finn, porque el potencial que tenía era enorme. Un soldado de asalto de la Primera Orden que se cuestiona su lealtad hacia ella y decide desertar, te lo compro. Que por el camino conoce a una chica y aprende sobre la resistencia, me parece bien. Un personaje que siente remordimientos por su pasado, más o menos. ¿Va a intentar hacer algo para que los soldados de asalto que sufren lo mismo que él recapaciten un poco? ¿Qué va? Les pega tiros mientras escapa y se ríe de eso. Tristemente, Finn ya no tiene más desarrollo en lo que queda de trilogía, a no ser que cuentes como evolución el gritar el nombre de Rey cada vez más alto. Desarrollo de pulmón, en todo caso. Se nota muchísimo que iban a trabajar en un romance entre él y Rey, y quizá incluso convertirlo eventualmente en un Jedi, pero todo quedó en unos abrazos de mejor amigo y una confesión nunca pronunciada sobre su sensibilidad a la fuerza. Poe Dameron tampoco me disgusta mucho. Es un piloto, hace cosas de piloto y pilota y dispara muy bien. No es protagonista ni mucho menos, pero tampoco hace falta. He mencionado ya que es piloto. Inicia la trama, desaparece la mitad de la película y reaparece para dar el golpe de gracia a la Estrella de la Muerte 2.0. Su escena pilotando el caza en Takodana es bastante épica, pero tampoco esperes mucho desarrollo por su parte. Bueno, al menos en esta película. Ya veremos más adelante cómo lo involucionan de manera totalmente forzada. Así que te lo recuerdo, aquí hace de piloto y un piloto que pilota súper bien. Antes de pasar a hablar de la protagonista, es necesario hablar del villano, Kylo Ren, cuyo nombre real es Ben y sus padres son Han y Leia. A diferencia de lo que le sucede a la película, su contexto está mucho mejor explicado que su participación en la misma. Entrenado por Luke y por algo que no sabemos, acabó sucumbiendo al lado oscuro y se unió a un tipo muy alto y feo llamado Snoke, formando parte de la Primera Orden. Su caída hizo que Leia y Han se separaran, el único caso registrado de un niño que es culpable del divorcio de sus padres, y tiene el casco calcinado de su abuelo, Darth Vader, a quien le promete acabar lo que empezó. Vamos a ver, Kylo, ¿nadie te explicó cómo terminó tu ídolo? ¿Tu madre o tu tío nunca te dijeron que su padre se redimió al final? Entiendo que Han no te lo contara, pero ¿Leia tampoco? ¿Tu tío que te entrenó en la fuerza? No, en la película no lo explican, pero ¿verdad que queda bien esa escena en el tráiler? ¿Verdad que impresiona ver nuevamente el casco de Vader y oír una voz igual de mecánica diciendo «terminaré lo que tú empezaste»? Claro que sí, dijo Abrams. Haced esto para el tráiler y ya después nos encargaremos de justificarlo en la película. O bueno, quizá no, da igual. Tremendo villano, cuya principal motivación es un error de guión, e incluso eso queda opacado por su papel. Empieza bien,
bien, dando miedo e imponiendo respeto durante su ataque a los aldeanos de Jakku, y luego lo echa todo por tierra, gritando y destrozándolo todo cada vez que le salen mal las cosas. Asombroso, Kylo, eres un digno oponente para una silla de interrogatorios, pero no para una chica que en su vida ha usado un sable de luz. Bravo, guionistas, bravo. Mirad, Kylo, al igual que Finn, también tenía mucho potencial, de verdad lo creo. Cuando vi la película en el cine me gustó su entrada, cómo saca el sable y ejecuta sin dudar a un hombre mayor, cómo detiene el disparo de Poe en el aire y verle ordenar la ejecución a sangre fría de los aldeanos, pero luego sus rabietas le hacen perder credibilidad y no verse tan amenazador. Una cosa es que grite, y otra muy distinta es que se lía a espadazos con cualquier mueble que encuentre. Debe ser el terror de Ikea. Representar a un adolescente con conflictos se puede enfocar de formas más sutiles que haciéndole romper cosas, porque en vez de ver al villano de la película, me parece estar viendo un programa de hermano mayor. Y eso de perder contra Rey también le baja muchísimos puntos, aunque es culpa del guión. Y lo peor es que en las próximas películas, esa faceta suya no dejará de ir cuesta abajo. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos que hablar de Rey. Ay, bueno, allá vamos. Rey es el perfecto ejemplo de cómo no debes crear a un personaje protagonista. Si tu intención es que la gente no empatice con él, entonces adelante. Si tu intención es que quien se lleve toda la atención tenga cero problemas a la hora de hacer las cosas y que todo le salga bien, allá tú. Pero luego no te quejes cuando los fans y los espectadores digan que es el personaje peor escrito y con menos empatía que han visto dentro de la saga. Y es que es un hecho, Rey lo hace absolutamente todo bien, no falla en absolutamente nada, y el único momento en el que parece que es vencida y capturada, consigue escapar por sí sola con un guionazo de campeonato. Pero vayamos por partes. Dejando de lado el hecho de que Rey es Luke pero en mujer, en cuanto al contexto se refiere, su concepción como personaje demuestra que a Disney no le interesaba crear a alguien con el que la audiencia se pudiera sentir identificada, sino vender una ideología determinada. Tú puedes hacerlo todo solo y sin la ayuda de nadie, y es que es tal cual. Rey lo hace todo absolutamente sola, y no depende de ninguno de sus amigos o del resto de personajes para nada. Es como si no existieran. Y a los directivos les salió el tiro por la culata porque en vez de hacer llegar el mensaje de sacrificio y superación personal, como hacen otros muchos personajes, acabaron convirtiendo a su protagonista en una especie de dios que es imposible de derrotar. Por ejemplo, cuando se sube al halcón milenario empieza pilotando horrible, lo cual es lógico porque es la primera vez que se monta en él, pero a los pocos segundos ya mágicamente sabe qué hacen todos los botones y palancas y realiza maniobras de piloto de élite. Esquiva pedazos de chatarra como si fuera el mismísimo Han Solo o Hera Syndulla, y se mete dentro de un destructor derribado pilotando como si llevara toda la vida a bordo del halcón. Tócate las narices, si es que incluso quita la potencia a la nave, cae en picado y deja a Finn listo para disparar, para después encender el motor segundos antes de estrellarse contra el suelo e irse volando tan tranquilamente. Rey dice que solo había pilotado naves pequeñas sin salir del planeta, pero repito, era la primera vez que pilotaba el halcón y consigue hacer maniobras como si en vez de beber leche materna hubiera mamado aceite de motor. No voy a compararlo con Luke en el episodio 4 o con Anakin en el episodio 1, porque haré un vídeo específico del tema, pero créeme cuando te digo que tanto en La amenaza fantasma como en Una nueva esperanza justifican de sobras lo que hacen sus respectivos protagonistas a bordo de una nave, mientras que aquí no. Otro momento ridículo es cuando le dice a Han Solo cómo reparar su propia nave, pero no una ni dos, sino 3 veces. 3 veces le tiene que explicar ella a él cómo arreglar los componentes de su nave, del halcón milenario, cuya principal característica es que está modificado por el mismo contrabandista. Han Solo hizo esas modificaciones, las conoce perfectamente, pero Rey se acaba de subir y ya sabe arreglar la nave mejor que él. Vamos hombre, esto es una broma y el sumum de la vergüenza ajena. Otro momento muy parecido es cuando Han Solo le da un blaster y ella demuestra que nunca ha disparado ninguno, básicamente porque no sabe ni que existe un seguro y él se lo tiene que explicar. Bueno, pues al segundo disparo que hace ya acierta a un soldado de asalto e inmediatamente después se gira y le acierta a otro. Un pequeño ejemplo de que ni siquiera la puntería con un arma nueva es un problema para nuestra querida protagonista. Da igual la situación a la que se enfrente, la va a superar sí o sí. Un personaje con el que la gente de a pie, que se esfuerza día a día para lograr sus objetivos, puede identificarse perfectamente, sí señor. Pero el colmo de todo es cuando Rey empieza a usar la fuerza como quien aprende a dibujar una línea en un papel en blanco. Mucho se ha hablado de este tema, y a día de hoy la gente sigue justificando que esta chica, sin haber mostrado signos de comprender qué es siquiera la fuerza, pueda resistir el sondeo mental de Kylo Ren nada menos, exalumno de Luke, entrenado por Snoke y que domina el lado oscuro. Una chatarrera cuya única conexión con la fuerza ha sido la que tenía que hacer para quitar la suciedad de las piezas que limpiaba, es capaz no solo de resistir el poder mental de su captor, sino de devolvérselo y saber cuál es su miedo más profundo. Es absurdo y no tiene justificación ninguna, pero si eso os ha parecido una locura, esperad, que aún hay más. Y es que los guionistas, no contentos con haber dejado claro que hay que nerfear a Rey por el bien de la trama, van y ya directamente te sueltan otra bomba en toda la cara. La chica usa el control mental de los Jedi contra el soldado que la vigila,
y le convence para que la libere y le entregue su arma. Repito, una chatarrera que no ha sabido nunca nada de la fuerza y que nadie le ha dado un cursillo rápido como el que le hizo Obi-Wan a Luke, realiza una técnica compleja digna de un Jedi. Algo que necesitaba entrenamiento, experiencia y aprendizaje, lo hace como quien va a la cajera del McDonald's y le pide otro sobre de ketchup. Repito, sigo sin entender por qué hay gente que justifica esto. Bueno, no lo justifican de ninguna manera, simplemente atacan a Luke y Anakin porque no hay ningún argumento que defienda lo que hace Rey en esta película, absolutamente ninguno. Y ya como guinda de este tremendo pastel de sinsentidos, la protagonista vence a Kylo Ren en el primer duelo de sables de luz de su vida. Os tengo que recordar qué les pasó a Luke y Anakin la primera vez que se enfrentaron cuerpo a cuerpo contra alguien, pues curiosamente les sucedió lo mismo, acabaron sin una extremidad, Luke por culpa de su propio padre y Anakin por cortesía del conde Dooku. Luego llega Rey, atrae el sable de luz con la fuerza porque, ¿por qué no?, se lía a espadazos contra el villano experto en este tipo de combate y le gana porque cierra los ojos un momento, recuerda a lo que ponía en el guión y le destroza la cara a su oponente. Y luego la gente dice que no es una Mary Sue, tócate las narices. Y no, que Kylo estuviera herido no tiene justificación, porque es capaz de vencer a Finn sin problemas y eso que el chico sabía manejar la espada. Pero claro, Rey tiene que sacar su girl power para que las mujeres que nunca habían visto Star Wars pudieran tener un digno referente dentro de la saga, porque resulta que antes no había personajes femeninos bien escritos, según Disney. Pero en fin, es la discusión de siempre. No os preocupéis porque pronto haré un vídeo específico de todo esto comparando a Luke, Anakin y Rey en el uso de la fuerza, pilotaje y combate con el sable, así que estad atentos. Otro de los grandes problemas de esta película es su ritmo, y es que tardan 8 minutos de reloj en soltar el primer chistecito, cuando Poe habla con Kylo, cargándose la atmósfera del momento. No solo una, sino 2 veces, y con bromas dignas de un niño de preescolar. ¿Quién habla primero, tú o yo? No te entiendo al hablar con ese aparato que llevas. Madre mía, una cosa es lanzar pullas o comentarios sarcásticos, como lo hace Lord Santeca, y otra es ir de graciosete de ese modo. Toda la atmósfera y el principio de la película es trágico y bastante bien ejecutado. La aparición de Kylo, los remordimientos de Finn, la ejecución de los aldeanos, y luego me pones a Poe soltando chistes, ojo, y acto seguido te ponen un fusilamiento de inocentes. Supongo que quieren quitarle hierro al asunto y hacerlo todo muy apto para todos los públicos, porque si no, no lo entiendo. Efectivamente, muy Disney en ese aspecto. Una cosa es Han Solo y su sarcasmo sobre una situación, y otra muy distinta hacer un chiste de preescolar sobre el aspecto del villano. Y esto es así durante toda la película. Viene un momento tenso y ¡zas!, un chiste que rompe el ritmo y te saca de la trama cada 2x3. Por supuesto, también están las enormes casualidades y conveniencias. Os hago un breve resumen de las más impresionantes. Finn encontrando a Rey nada más llegar. Han Solo encontrándolos a ellos en medio del espacio minutos después de haber robado el halcón. El Raptor pillando a Finn, pero en vez de comérselo como al resto de la tripulación, decide darle un paseo primero. Luego Rey cortándole los tentáculos con una puerta y, casualidad, llega a él en 2 segundos cuando antes ni lo oía gritar. El soldado de asalto que conoce a Finn, en vez de dispararle, arroja su arma y saca su bastón para retarle a un épico duelo para que la gente vea un combate de sables. Chewbacca encuentra a Finn y Rey en medio del bosque nevado justo después de haber terminado el duelo de sables, antes de que todo se derrumbe. Y por último, justo se despierta R2 cuando han destruido la base Starkiller. Ya tenían todo el mapa antes del ataque, pero elige hacerlo ahora porque parece que a nadie se le ocurrió revisar a ver si R2 sabía algo. De hecho, Abrams dijo que era gracias a la presencia de BB-8 que se había vuelto a activar R2, pero si lo pensamos bien, BB-8 ya estaba presente antes del ataque a la Starkiller. Se nota demasiado que todas y cada una de estas conveniencias las tienen que poner para que la trama avance, y no le han dado muchas vueltas a la forma de hacerlo sin que se note tanto. Pero bueno, le estoy pidiendo coherencia a una película que ni siquiera tiene trama propia. También hay algunas escenas y algunos conceptos que no acabo de entender. Vamos a ver, la base Starkiller necesita la energía del sol para funcionar, y en la película dicen que la consumirá entera antes de disparar, y que por eso, mientras haya luz, quiere decir que aún hay una posibilidad de detenerla. Muy bien, pero ¿y después qué? Es decir, imaginemos que la Starkiller destruye la base de la resistencia, ya no tendrá más energía para futuros disparos y como es un planeta no puede moverse. ¿Han desperdiciado tiempo y recursos en una superarma que pueda agotar su fuente de poder y no se puede mover? Menuda inversión, si yo fuera accionista de la Primera Orden ya les hubiera demandado. Y la segunda escena que no entiendo es la de los TIE en el atardecer durante la batalla de Takodana. ¿Por qué un atardecer si sucede todo de día? Supongo que quedaba bien, pero se dejaron la continuidad en casa de Abrams el día que filmaron eso. Bueno, ahora que lo pienso, creo que no salió de ahí en todo el rodaje. Por supuesto, tampoco puedo dejar de mencionar el poco respeto por el material original. El ejemplo más obvio es que tras la muerte de Han Solo, Leia no abraza ni consuela a Chewie, que pasa cabizbajo justo al lado, sino que se dirige hacia Rey, una perfecta desconocida. Y ahí sí que ambas lloran por la muerte de Han, dejando al alienígena que tiene una deuda de vida con Leia y el contrabandista llorando solo en un rincón. En la misma película se ve lo mucho que se quieren el Wookiee y la princesa, y que incluso se abrazan antes. Y ahora que se ha muerto la persona que ambos conocían y querían desde
hacía décadas actúan como perfectos extraños el uno con el otro. Eso resume perfectamente el nivel de conocimiento que tenían estos directores sobre la saga. Lo único que les importan son sus nuevos personajes y hacerles brillar y aparecer en pantalla el máximo tiempo posible. Los antiguos les dan igual, solamente los usan cuando los necesitan para que la trama avance y nada más. Y no te creas que lloran mucho a Han. Leia abraza a Rey, se quedan las dos ahí solas y nada, pasamos a lo siguiente. Es que no me fastidies, es Han Solo, el héroe de la rebelión, maldita sea. Y con la muerte de Han se plantea ya el mayor problema de esta trilogía, y que incluso Mark Hamill denunció en su día. Ya no aparecerán nunca más juntos en escena Luke, Han y Leia. Tuvieron la oportunidad de juntarlos en esta película, pero no quisieron que los personajes antiguos opacaran la interesantísima aventura de los personajes nuevos, ni que eclipsaran con su carisma al derroche actoral de los maniquís que escogieron para esta entrega. Oportunidad perdida, porque por desgracia la vida no entiende de películas y Carrie Fisher ya no está con nosotros. Una vez más, el orgullo y la prepotencia de Disney arruinaron la oportunidad de hacer una escena memorable en la que estuvieran juntos los protagonistas de la trilogía original 40 años después. Una escena, nos conformábamos con una escena y no les costaba nada, pero es mucho pedir a una empresa que vea los personajes que ha comprado como mercancía para explotar a su antojo. En fin, el despertar de la fuerza se puede resumir en una sola frase: una copia barata que cuando intenta innovar lo hace mal. Como he dicho al principio, lo único bueno que tiene es porque lo plagia. Si obvias el hecho de que es un plagio, claro está, pero ¿sabes qué es lo gracioso? Que a pesar de todo lo que hemos visto en el vídeo de hoy, del plagio descarado, el nulo desarrollo de personajes y las conveniencias a mansalva, esta es la mejor película de la trilogía. Sí, como lo oyes, pero no por méritos propios, sino por los errores de las siguientes. Así es, ganó el cojo en la carrera de 100 metros lisos porque sus contrincantes no salieron de sus casas. Así que prepárate, porque la siguiente es el episodio 8 y para mí es la peor de todas, peor incluso que el episodio 9, y os explicaré por qué. Si te ha gustado la reseña, te recuerdo que ya están subidas en el canal las 9 de las películas anteriores, así que si quieres echarle un vistazo te estarán apareciendo en una lista de reproducción por aquí al lado. También te dejo por aquí otro vídeo que seguro que te va a interesar y te pido que si te ha gustado me apoyes con un like y tu suscripción. Estamos a nada de ser 200.000 en el canal y me haría muchísima ilusión llegar a esa cifra antes de final de año. Muchísimas gracias por ver el vídeo y quedarte hasta el final. Te dejo mi Discord en la descripción para que te unas y participes en varias actividades semanales. Y ahora sí, me despido. Mantente a salvo, sobrevive y que la fuerza te acompañe. La guardia del templo, cambio y fuera.